Nunca pensé que un día tendría que explicarle a Mina propia quién era yo. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llamó por otro nombre. Estábamos en la cocina, una tarde cualquiera. El sol entraba por la ventana y ella estaba cortando tomates muy despacio, como si cada rodaja fuera un pequeño ritual. Yo estaba lavando los platos cuando escuché: ¿Ya terminaste, Claudia? Me giré automáticamente, como si hubiera otra persona detrás de mí. No había nadie, solo nosotras dos. ¿Claudia?, pregunté, sonriendo, esperando que fuera una broma. Ella levantó la vista, me miró unos segundos, y vi ese brillo de dúvida en sus ojos. Ese brillo que, en aquel momento, decidí ignorar. ¡Ay! Perdón, hija, dijo, con una risita. Se me cruzan los cables a veces. Y yo solté una risa también. Una risa leve, rápida, de esas que uno usa para no sentir miedo. Hasta ese día, la memoria era solo una palabra. A partir de entonces, empezó a convertirse en un espejo que se rompía muy despacio. Yo siempre fui la hija de la señora Elena. Todo el barrio la conocía. Elena era de esas mujeres que parecían tener energía infinita. Trabajaba de mañana, cocinaba de tarde, ayudaba a vecinos de noche. Ella era la que cuidaba a todo el mundo, a mis abuelos cuando envejecieron, a una vecina que se enfermó, a mí en cada fiebre, cada caída, cada miedo tonto de niña. Ella tenía esa forma única de hacer que todo pareciera bajo control. Si había una cuenta atrasada, decía: tranquila, hija, todo se arregla con tiempo y paciencia. Si yo llegaba llorando por algo del colegio, ella respondía: no hay problema que no se haga más pequeño cuando lo miras con amor. Mi mamá era mi manual de instrucciones para la vida. Nunca imaginé que un día yo tendría que convertirme en manual de instrucciones de la suya. La primera vez que escuché la palabra Alzheimer en voz alta, fue en la consulta del neurólogo. Los síntomas son compatibles con un inicio de Alzheimer, dijo el médico, mirando una carpeta llena de resultados. Yo estaba sentada frente a él, con mi mamá a mi lado, que no paraba de mirar un cuadro en la pared. Era una imagen cualquiera, creo que de un paisaje, pero ella lo miraba como si intentara recordar si ese lugar había sido real en alguna parte de su pasado. Pero, ¿usted está seguro?, pregunté, con la voz un poco más aguda de lo normal. El médico no fue frío, pero tampoco dulce. Fue práctico. Es una enfermedad progresiva, explicó. Lo que estamos viendo ahora es solo el inicio. Perderá memoria reciente, se confundirá con nombres, lugares, tareas simples. Con el tiempo, también se afectarán funciones básicas. Es importante que la familia esté preparada. Es importante que la familia esté preparada. Yo quise decirle: doctor, la familia es ella. La persona preparada siempre fue ella. ¿Cómo se prepara uno para perder a la persona que siempre sostuvo todo? Mamá giró hacia mí. ¿Qué dijo? Hija, preguntó, con esa sonrisa educada que utilizaba cuando no entendía algo. ¿Qué estás un poco olvidadiza? Nada más, contesté, apretando su mano. Nada que no podamos manejar. El médico continuó hablando sobre medicamentos, rutinas, estimulación cognitiva, apoyo psicológico. Yo asentía, tomaba notas, preguntaba cosas que ni recuerdo bien, pero dentro de mí, una frase se repetía: no puede ser, no mi mamá, no ella. Al principio, el Alzheimer se disfrazó de despiste. Mamá ponía el azúcar en la nevera y el queso en el armario. Olvidaba dónde había dejado las llaves, el celular, los lentes. Repetía la misma historia 3 o 4 veces en una hora. Debe ser la edad, me decía la gente. A todos se nos olvida algo. Yo quería creer eso. Por un tiempo, me aferré a la idea de que solo era la edad. Pero entonces empezaron los pequeños vacíos que me helaban la sangre. Una noche, la encontré sentada en el sofá, con el bolso en el regazo, los zapatos puestos y el abrigo cerrado,
como si fuera a salir. Eran casi las 2 de la madrugada. Mamá, ¿qué haces despierta?, pregunté, encendiendo la luz. Ella me miró, desconcertada. Estoy esperando, dijo, y se quedó en silencio. ¿Esperando a quién?, frunció el ceño, como si esa respuesta estuviera en algún lugar inaccesible dentro de ella. No sé, susurró, solo sentí que tenía que estar lista. Ese día, entendí que Jaeneo era solo olvido, era como si algo dentro de ella estuviera perdiendo el mapa. Poco a poco, fui convirtiendo mi vida en una lista infinita de notas adhesivas. En la puerta del refrigerador, tu médico es el doctor Hernández. Hoy no tienes cita. En el baño ya tomaste tu baño. No necesitas otro ahora. En su mesita de noche, estoy en casa. Si no me ves, estoy en el cuarto o en la cocina. No estás sola, tu hija. Yo empecé a vivir pendiente de cada gesto suyo. Si tardaba más para salir del baño, yo iba a ver si estaba bien. Si no escuchaba ruido en la sala, la llamaba. Si la veía muy quieta, me acercaba. Mamá, ¿todo bien? A veces respondía con una sonrisa. Sí, hija, solo estaba pensando. ¿En qué? No me acuerdo, pero era bonito, y había días en que esa respuesta me bastaba, porque todavía había bonito dentro de su confusión. El Alzheimer también tiene sus escenas absurdas, casi cómicas, que uno termina recordando con ternura. Una tarde, por ejemplo, entré a la sala y la encontré con 2 bolsos colgados, uno en cada hombro, y un sombrero que yo ni sabía que todavía existía. ¿A dónde vas, mamá?, pregunté, aguantando la risa. Me voy a trabajar, respondió, muy seria. ¿A trabajar? Pero ya estás jubilada hace años. Ella me miró con una expresión entre ofendida y confundida. ¿Jubilada yo? No. Señorita, tengo que ir a la tienda. De lo contrario, ¿quién va a abrir el local? Mi mamá había sido vendedora en una pequeña tienda de ropa, muchísimos años atrás. Para ella, esa responsabilidad nunca desapareció de la memoria emocional, aunque la memoria lógica se deshiciera. Me acerqué despacio, como quien entra en un juego delicado. Mamá, hoy es domingo, le dije bajito. La tienda está cerrada. Hoy es día de descanso. ¿Te acuerdas? Ella parpadeó varias veces. ¿Domingo? Sí. Domingo. Mira la televisión. Están dando el programa que siempre veías los domingos. Giró la cabeza hacia la pantalla, donde un presentador hacía chistes tontos. Volvió a mirarme. Entonces, no tengo que ir. No, mamá, hoy no. Se quedó en silencio, y de pronto su rostro se suavizó. Se quitó el sombrero con un gesto teatral y dijo, menos mal, porque estoy agotada. Las 2 nos reímos, y fueron esas risas las que me mantuvieron viva muchas veces. Pero también hubo noches muy oscuras. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Son de esas escenas que duelen, pero que también transforman. Yo estaba durmiendo cuando escuché un ruido fuerte en la cocina. Miré el reloj. 3:17 de la madrugada. Salté de la cama, con el corazón a 1000. Cuando llegué, la encontré de pie, frente a la puerta, con la mano en la cerradura. Tenía una bolsa en la mano, con 2 pañuelos y un par de medias dentro. Mamá, ¿qué haces?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Tengo que irme, dijo, sin mirarme. ¿Irte? ¿A dónde? A mi casa. Sentí un nudo en la garganta. Esta es tu casa. Ella negó con la cabeza, con una firmeza que me atravesó. No, 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 esta no es mi casa. Aquí vive una señora muy buena, que se parece a mi hija. Y me miró, pero mi casa es otra. Me acerqué lentamente. Mamá, soy yo, tu hija. Estamos en nuestra casa. Mira. Señalé las fotos en la pared. Esa eres tú conmigo, cuando era pequeña, y esa es la abuela. ¿Te acuerdas? Se quedó mirando las fotos, pero sus ojos no lograban anclar en ningún lugar. Llora, murmuró. Yo quiero ir con mi mamá. Ella debe estar preocupada. Y ahí, algo en mí se quebró.
porque de repente mi mamá, esa mujer que siempre había sido adulta, fuerte, invencible, estaba pidiendo por su propia madre, como una niña perdida en medio de la noche. Tragué el llanto que subía. Ven, mamá, dije con la voz más suave que encontré, vamos a buscar a la abuela. La tomé de la mano y la llevé al sofá. Nos sentamos. Puse una manta sobre sus piernas. ¿Te acuerdas de la canción que la abuela te cantaba? Pregunté. Ella me miró, confusa al principio, y luego una chispa apareció en sus ojos, como una imagen lejana iluminándose. Sí, susurró, sí. Me cantaba una canción, y empezó a tararear, muy bajito, una melodía antigua. Yo no me sabía la letra, pero la acompañé en el tarareo. Las dos, en la sala, a las 3:15 de la mañana, cantando para una abuela que ya no estaba, para una niñez que había quedado atrás, para una memoria que se resistía a desaparecer del todo. Poco a poco, su cuerpo se fue relajando. Se apoyó en mi hombro como una niña cansada. ¿Ves, mamá?, le dije, acariciando su cabello. La abuela está aquí, en la canción, y en ti. Ella cerró los ojos. ¿Tú crees?, preguntó, medio dormida. Estoy segura. Se quedó dormida así, con la cabeza recostada en mí, mientras yo miraba la puerta todavía entreabierta, entendiendo que el Alzheimer no solo roba llaves y nombres, roba coordenadas. La persona sigue ahí, pero no sabe en qué lugar del mapa se encuentra. Cuidar de un paciente con Alzheimer no es solo recordar por él, es también aprender a perder, milímetro a milímetro, a la persona que más amas, sin que eso se vea desde afuera, desde lejos. Muchos me decían, qué suerte tiene tu mamá de tenerte. Debe ser muy bonito poder cuidar de ella. Yo no tendría tu paciencia. Yo sonreía, pero nadie sabía las veces que me encerré en el baño a llorar en silencio, las veces que sentí rabia. Sí, rabia, rabia de la enfermedad, rabia de la injusticia, rabia de sentir que mi vida se iba encogiendo, giro a giro, alrededor de sus necesidades. Hubo días en que miraba por la ventana y pensaba, todos están avanzando. Se casan, viajan, cambian de trabajo, y yo estoy aquí, volviendo a explicar por cuarta vez en la misma tarde que hoy es martes, y después me sentía culpable por pensar eso, porque, al final, la enferma era ella, no yo. Un día, no aguanté más, estaba cansada, agotada, emocionalmente rota. Mamá llevaba horas inquieta, preguntando lo mismo, confundida, irritada. Yo ya no tenía respuesta ni paciencia. Ya te lo expliqué, mamá, grité. De repente, ya te lo dije 10 veces. Hoy no vamos al médico. Hoy no vamos a ningún lado. Ella se quedó en silencio. Me miró como si yo fuera una desconocida que acababa de entrar en su casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón, susurró. Yo no quiero ser una carga. Fue como una bofetada. En un instante, toda mi rabia se transformó en culpa. Me acerqué corriendo. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. No, mamá, perdón, tú no, dije, llorando. Perdón, yo estoy cansada. Pero no de ti. Nunca de ti. Perdón por gritar. Es la enfermedad. No tú. Te amo. Sí, te amo. Ella levantó una mano temblorosa y secó una lágrima que caía por mi mejilla. No llores, hijita, murmuró. Seguro que se me pasa este olvido. A lo mejor solo es cansancio. Y ahí, frente a mí, estaba mi mamá de antes, por un segundo, esa mujer que siempre quiso cuidarme a mí, incluso cuando ya no recordaba bien cómo hacerlo. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando más. Dejó de reconocer la calle donde vivíamos. Dejó de saber usar el teléfono. Olvidó cómo se encendía la televisión. Empezó a mezclar el pasado con el presente. Hoy vino tu papá. ¿Sabías?, me dijo un día, mientras tomábamos café. Mamá, respiré hondo. Papá falleció hace 10 años. Ella inclinó la cabeza, confundida. ¿10 años?, susurró. ¿Estás segura? Asentí en silencio.
Su mirada se perdió en un punto invisible, pero lo vi hoy, susurró, estaba en la puerta, con esa camisa azul que siempre usaba. Yo le dije que pasara a tomar un café, pero me dijo que tenía prisa. Siempre tiene prisa. Una parte de mí quiso corregirla, traerla a la realidad, decirle que eso no podía ser posible, pero otra parte, se preguntó, si para ella él estuvo aquí, si eso le dio consuelo. ¿Por qué arrebatarle eso? Respiré profundamente. ¿Y te dijo algo más? Pregunté. Ella sonrió, con una ternura que no veía hacía tiempo. Sí, respondió. Me dijo que no me preocupara por nada, que estoy en buenas manos. Y te miró. Aunque tú no estabas. ¿Sabes? La garganta se me cerró. No sé si fue la enfermedad creando escenas imposibles, o si, de alguna manera, el amor encuentra formas misteriosas de estar presente donde hace falta. Entonces, hazle caso, logré decir. Estás en buenas manos, las suyas, y las mías. Ella me miró, con los ojos brillando. Estoy orgullosa de ti, susurró. Tu papá también lo estaría, y yo tuve que levantar la taza rápidamente para esconder el temblor de mis manos. Llegó una etapa en la que mi mamá dejó de llamarme por mi nombre. A veces me decía señorita, otras veces niña, otras simplemente me miraba como si fuera alguien que le caía bien, pero a quien había conocido hace poco. Curiosamente, no fue tan terrible como yo imaginaba, porque aunque no supiera mi nombre, me reconocía de otra forma. Cuando alguien más intentaba ayudarla a bañarse, ella se ponía nerviosa, tensa, pero cuando entraba yo, su cuerpo se relajaba. Cuando una enfermera nueva le daba de comer, ella cerraba la boca, desconfiada, pero si yo tomaba la cuchara, ella abría la boca con docilidad, como un gesto automático de confianza. Su memoria lógica me había soltado la mano, pero su memoria emocional me seguía sosteniendo. Un día, mientras le arreglaba el cabello frente al espejo, le pregunté, ¿sabes quién soy? Ella me miró en el reflejo, se quedó observándome, como si buscara algo detrás de mi cara. Empezó. Eres la persona que me quiere. Yo sonreí, con los ojos llenos de agua. Sí, mamá, soy esa persona, y también soy tu hija. Ella asintió muy lentamente. Lo sabía, dijo. Se siente, y entendí algo que cambió mi forma de vivir esos días. Aunque el Alzheimer borre nombres, fechas y direcciones, le cuesta mucho más borrar el amor que fue vivido de verdad. Hubo también momentos de luz inesperada. Una tarde, estábamos sentadas en el patio con un álbum de fotos viejo. Yo le mostraba imágenes como quien ofrece pequeñas ventanas al pasado. Mira, mamá, esta es nuestra foto en la playa. Aquí estoy yo en mi primer día de colegio, y esta es la fiesta de tus 50 años. ¿Te acuerdas? Ella miraba, a veces sin reconocer nada, pero de repente, una foto detuvo sus ojos. En ella, estaba la abuela sentada en una silla, con un delantal florido y una sonrisa cansada. Mi mamá, susurró. Sí, respondí, la abuela. Ella tocó la foto con la punta de los dedos, como si el papel pudiera devolverle la textura de la piel. Siempre estaba cansada, dijo, pero nunca se quejaba. Cocinaba, lavaba, cosía, y aún así encontraba tiempo para peinarme el cabello antes de que yo saliera. Sonrió, mirando al vacío. Un día, continuó, un día me prometí que cuidaría de ella cuando fuera vieja, que no la dejaría sola, y lo hice. ¿Sabes? Estuve con ella hasta el final. Yo conocía esa historia, pero en ese momento sentí que tenía otro peso, porque, sin que ella lo supiera, yo estaba haciendo lo mismo con ella. Sí, mamá, dije, lo hiciste, la cuidaste hasta el final. Ella suspiró. Es lo mínimo que se hace por una madre, respondió. Una madre cuida de ti cuando no sabes ni hablar, y luego, cuando ella ya no puede, le devuelves el favor.
así es la vida. Sus palabras se clavaron en mí como una profecía que se cumplía sin que ella recordara haberla escrito. ¿Y tú crees que yo hice eso bien?, preguntó. De repente, girando la cabeza hacia mí, me tomó desprevenida. ¿El qué? Ser madre, contigo. La miré, vi a la mujer enferma, frágil, pero también a la mamá que había corrido bajo la lluvia conmigo, que me había esperado despierta en todas las madrugadas de fiebre, que había trabajado de más para comprar mis cuadernos nuevos. Sí, mamá, respondí, con la voz firme, fuiste la mejor madre que podía ser, y más. Ella cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dieran una especie de paz. Entonces, puedo irme tranquila cuando me toque, dijo. Sentí un escalofrío. No hables así, pedí, con un nudo en la garganta. Ella se encogió de hombros. Todos nos vamos algún día, hijita. Solo quiero saber que tú vas a estar bien. Esa fue la parte más difícil de todo el proceso, seguir viviendo, sabiendo que en algún lugar del camino, tendría que aprender a estar bien. Sin ella, los últimos meses fueron más silenciosos. Su cuerpo comenzó a olvidarse de cosas que antes hacía solo, caminar, tragar, sentarse. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, las palabras, más escasas. Había días en que solo me miraba, yo le hablaba, le contaba cosas de mi día, de los vecinos, de la familia. No sabía cuánto entendía, pero sentía que, de alguna manera, mi voz todavía la alcanzaba. Una de las últimas veces que hablamos de verdad, fue una tarde de lluvia suave. Estábamos en su habitación, la ventana entreabierta, el olor a tierra mojada entrando despacito. Yo le estaba acomodando la manta cuando sentí su mano buscar la mía. Hija, murmuró. Hacía tiempo que no pronunciaba esa palabra con tanta claridad. ¿Qué, mamá? ¿Te acuerdas cuando tenías miedo de la oscuridad?, preguntó. Sonreí. Me acuerdo. Tú me decías que la oscuridad no era peligrosa, que era solo la cara escondida de la luz. Ella hizo un ruidito que podría haber sido una risa. Siempre tuve miedo de que algún día tú tuvieras que cuidarme a mí, confesó, con un hilo de voz. No quería ser un peso. Apreté su mano. No eres un peso, mamá, eres mi responsabilidad, y mi elección. Siendo sincera, a veces duele, cansa, me rompe por dentro, pero también me ha enseñado cosas que no habría aprendido de otra forma. ¿Cómo qué?, preguntó, mirando el techo. A tener paciencia, a aceptar que no controlo todo, a valorar los momentos pequeños, y a amar incluso cuando no recibo respuestas claras de vuelta. Ella respiró profundo. Entonces, susurró, tal vez también te estoy cuidando, de alguna forma. No supe qué decirle, porque quizá tenía razón, quizá, al enseñarme a acompañarla hasta el final, ella seguía siendo madre, incluso en su fragilidad extrema. Mamá, dije, con la voz quebrada, prometo que voy a estar contigo, hasta que tu memoria descanse, y un poco después también. Ella giró la cabeza hacia mí, sus ojos, por un instante, se llenaron de esa lucidez que yo reconocía desde niña. Gracias, susurró, gracias por no soltarme. El día que se fue, el mundo no se detuvo. El vecino de siempre salió a trabajar a la misma hora. El camión de la basura pasó haciendo ruido. La vida siguió su rutina normal, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para mí, fue el día en que el planeta cambió de eje. Estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano fría. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido lejano de la televisión del cuarto de al lado. Su respiración era cada vez más lenta. No hubo grandes frases, ni discursos finales de película. No me llamó por mi nombre, ni dijo te amo en el último segundo. Simplemente, en un momento, dejó de luchar contra una oscuridad que venía creciendo desde hacía años. Se fue, como alguien que al fin se deja caer en una cama después de un día demasiado largo. Yo me quedé así, con su mano entre las mías, sin saber si llorar,
gritar o agradecer que su sufrimiento hubiera terminado. Lo que sentí, en realidad, fue una mezcla de todo: dolor profundo, alivio culposo, y un silencio inmenso. Mucho tiempo después, me hice una pregunta que quizá tú, que estás escuchando esto, también te hagas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena renunciar a tantas cosas, adaptar mi vida entera, vivir al ritmo de su enfermedad? ¿Valió la pena tener que verla apagarse tan despacio, acompañar cada una de esas pérdidas? Hoy, desde el lugar en el que estoy, con el corazón un poco más curado, puedo responder: sí, valió la pena, porque cuidar de mi mamá en su Alzheimer fue la forma más dolorosa y, al mismo tiempo, más pura de amor que he vivido. Aprendí que amar no es solo compartir risas, viajes, fotografías bonitas. Amar también es estar cuando la otra persona se olvida de quién es, de quién eres tú, y aún así sostenerle la mano. Aprendí que la dignidad de alguien no se pierde cuando necesita ayuda para todo. La dignidad se pierde cuando los demás dejan de mirar a esa persona como alguien que merece respeto y ternura. Y yo hice todo lo posible para que mi mamá no perdiera eso nunca. Aprendí que la memoria puede fallar, pero lo que fuiste para otro ser humano deja marcas invisibles que no se borran, ni siquiera cuando el cerebro se equivoca. Después de su partida, vacié su armario, guardé sus cosas, regalé algunas, guardé otras en cajas etiquetadas. Lloré en silencio abrazando una blusa que aún tenía su perfume, pero hubo algo que no pude guardar en una caja: su forma de cuidar. Hoy, cuando voy por la calle y veo a un anciano confundido, me acerco sin pensarlo dos veces. Cuando alguien me cuenta que está cuidando de un padre, una madre, un tío con Alzheimer, no digo solo que difícil, miro a los ojos y digo: lo sé, es duro, pero no estás solo, y lo que estás haciendo es un acto de amor gigantesco, aunque a veces el mundo no lo vea. Cada vez que preparo una sopa, recuerdo cómo ella soplaba la cuchara para que yo no me quemara, y cuando hago lo mismo con alguien enfermo, siento que, de alguna manera, sigo extendiendo sus manos a través de las mías. Si tú estás escuchando esta historia y estás cuidando de alguien con Alzheimer, quizá te sientas identificado con muchos momentos. Quizá reviviste noches de cansancio, discusiones injustas, risas inesperadas, abrazos silenciosos. Tal vez también has sentido culpa por perder la paciencia. Tal vez también te has preguntado cuánto tiempo vas a aguantar. Tal vez también has pensado que tu vida se detuvo mientras la de los demás sigue. Quiero decirte algo que me habría gustado escuchar en los días más pesados: no eres mala persona por sentirte cansado. No eres egoísta por, a veces, querer huir. No eres frágil por llorar en el baño en silencio. Eres humano, y estás haciendo algo enorme. Y, aunque la persona que cuidas no siempre pueda decirlo con claridad, aunque no recuerde tu nombre, aunque te pregunte quién eres, tu presencia deja una marca que va más allá de la memoria. Mi mamá, en sus últimos meses, ya no sabía cuántos años tenía, ni en qué ciudad vivía, ni qué día era, pero cuando yo le tomaba la mano, ella suspiraba diferente, se relajaba, se quedaba menos inquieta. El cuerpo recuerda el amor que recibió, el corazón, incluso enfermo, reconoce quién lo ha sostenido. A veces me preguntan si le tengo miedo al Alzheimer, y sí, claro que tengo. Verlo tan de cerca es como mirar un precipicio, pero, curiosamente, también cambió mi relación con el tiempo. Hoy, cuando estoy con alguien que amo, trato de estar de verdad. Miro a los ojos, escucho, guardo pequeños momentos como si fueran fotografías invisibles, porque aprendí con mi mamá que no sabemos qué recuerdos nos van a acompañar hasta el final. No sabemos cuáles serán los últimos rostros, las últimas voces, las últimas escenas que el cerebro va a conservar. Por eso, procuro que lo que vivo hoy valga la pena, aunque mañana no lo recuerde con nitidez. La última vez que soñé con ella, no estaba enferma. En el sueño, estábamos en la cocina de nuestra vieja casa. Ella cortaba tomates,
como aquella tarde en que me llamó por otro nombre, solo que, esta vez, me miró directo a los ojos y dijo: «¿Ya terminaste, hija?», sin Claudia, sin confusión, solo hija, como siempre había sido. Yo respondí: «Sí, mamá, ya terminé». Ella sonrió, limpió sus manos en el delantal y se acercó, me puso una mano en la mejilla, como hacía cuando yo era niña. «Lo hiciste bien», dijo, «me cuidaste bien». Yo empecé a llorar en el sueño, pero era un llanto distinto, un llanto de alivio. Perdón por las veces que me enojé, por las veces que no tuve paciencia, por las veces que quise que todo terminara, le dije. Ella negó con la cabeza. «Te sexta siempre», dijo. «Incluso cuando no te reconocía, te sentía. El amor no depende de la memoria». Desperté con el corazón acelerado y las almohadas mojadas. No sé si fue un sueño cualquiera, producto de mi propio deseo de perdón, o si fue su forma de despedirse de nuevo. No importa, lo que importa es que, de alguna manera, esa frase se quedó conmigo. El amor no depende de la memoria. Hoy, cuando miro hacia atrás, no recuerdo todos los días malos, todas las noches de insomnio, todos los llantos. Mi mente no guarda un registro perfecto de cada detalle, pero sí recuerdo la forma en que me apretaba la mano cuando tenía miedo, la risa que se le escapaba cuando algo absurdo sucedía por culpa del olvido, la manera en que intentaba arreglarse el cabello, incluso cuando ya no podía hacerlo sola, la mirada de orgullo cuando, por un instante, sabía que yo era su hija. Esos son los recuerdos que decidí atesorar. Porque el Alzheimer puede desordenar la historia, borrar capítulos enteros, mezclar tiempos y rostros, pero no tiene la última palabra sobre lo que significó una vida. Mi mamá fue mucho más que su enfermedad. Fue niña, fue adolescente, fue mujer, trabajadora, amiga, esposa, madre, y yo tuve el privilegio, sí, el privilegio, aunque doliera, de acompañarla en el tramo más frágil de ese camino. La cuidé hasta el final, y el final, descubrí, no fue el día en que murió. El final fue el día en que comprendí que, mientras yo siga viviendo de una forma un poco más amorosa por todo lo que aprendí con ella, ella sigue aquí, no en la memoria de su propio cerebro, sino en la mía, y, a través de mi historia, quizá también, ahora, en la tuya, porque, si estás escuchando esto, de alguna forma, estás sosteniendo un pedacito de lo que ella fue, y mientras haya alguien que recuerde, aunque sea una frase, una imagen, una sensación, nadie se va del todo.